Los que me conocéis desde hace algún tiempo sabéis que no soy el tipo de periodista que se pasa el día pidiendo likes, comentarios o que se comparta mi contenido. Sin embargo, algunas veces sí que os lo pido debido a la gravedad de la situación. Hace tan solo unos días estaba diciéndoos que tengo verdadero miedo a medida que se va acercando este mes de julio con la cumbre de la OTAN, en la cual Ucrania pues deberá presentar algún resultado de la contraofensiva, puesto que la contraofensiva no está transcurriendo según los planes ucranianos y deberán, repito, darle a Occidente algún tipo de razón para que siga subvencionando esta guerra que a Zelensky, básicamente, de no estar ahí, podría costarle el puesto. Pues bien, el mismo Zelensky ha hecho recientemente unas declaraciones que para los que conocemos la gravedad de la situación nos hielan la sangre. Y es que teniendo en cuenta que Ucrania ha destruido la presa de Novaya Kajovka y ha acusado de ello a Rusia, lo cual en el Parlamento Europeo se lo han tomado pues como si se tratara de una verdad revelada, sin investigación alguna, sin absolutamente nada que ampare estas acusaciones de Ucrania. Y eso teniendo en cuenta que a quien beneficia la destrucción de dicha presa es precisamente a Ucrania, puesto que en primer lugar sirve de tapadera mediática y en segundo se podrá utilizar en cuanto el agua se vaya para atacar la central nuclear de Zaporilla. Y ahora es precisamente la central nuclear de Zaporilla la que más me preocupa. Os recuerdo que estuve allí hablando con los trabajadores. Energadar, Zaporozhye, lo que tengo justo detrás de mí es la famosa central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y en estos momentos muy probablemente la más peligrosa, pues la central lleva siendo bombardeada desde hace meses. No sabemos muy bien por quiénes, dicen los medios de comunicación occidentales. Aquí incluso estuvo una misión del Organismo Internacional de Energía Nuclear, que a todo esto, si bien confirmó los bombardeos, tampoco pudo determinar su origen. En fin, lo que ya sabíamos, el mundo al borde de una catástrofe nuclear y la comunidad internacional occidental mirando como siempre para el otro lado y teniendo en cuenta que los periodistas occidentales difícilmente querrán pasarse por aquí para verlo con sus propios ojos, me he venido yo hasta Energodar para ver esta central con mis propios ojos, para hablar con los civiles. Ellos tienen miedo de que Ucrania vuelva, pero ya no estamos hablando de que vuelva, sino de que ataque deliberadamente esta central nuclear para posteriormente acusar a Rusia de estos hechos. Vladimir Zelensky ya ha comenzado a preparar el terreno para esta operación. Ha dicho a los medios occidentales, gustosísimos de escucharle, que Rusia podría atacar la central nuclear de Zaporilla, que os recuerdo a día de hoy controla, pues básicamente porque no tiene nada salvo la más absoluta maldad en su interior. President Zelensky also had a dire warning. He blamed Russia for blowing up a dam, which Russia denies, flooding dozens of villages, and tells us the next Russian target is the Zaporizhzhia nuclear power plant. Russia does want to blow up the station. Why would they want to do that? Because, like with the dam, they are not interested in Ukraine's security. They always need instability here and want the world to pressure Ukraine to stop the conflict. Como me imagino comprenderéis, Rusia no tiene absolutamente ninguna razón para destruir la central nuclear de Zaporilla. En primer lugar, es una central que Rusia controla. Y aquí volvemos al tan manido argumento de que Rusia vuela su propio gasoducto pudiendo simplemente cerrar el grifo, Rusia destruye la presa que controla pudiendo sencillamente abrir las esclusas y ahora Rusia, dicen desde Ucrania, destruirá la central nuclear de Zaporilla con la catástrofe humanitaria y medioambiental que eso supone, pues básicamente porque quiere desestabilizar la situación y no le preocupa para nada la seguridad en Ucrania. A Rusia
obviamente lo que le preocupa es seguir manteniendo la central, porque para Rusia es un activo importantísimo. Por un lado la central, por otro lado la población que vive en la ciudad de Energodar, que os recuerdo está muerta de miedo, y quien no me crea a mí puede ver el reportaje que grabé hablando con esos civiles. Ellos han visto lo que ha ocurrido con Ucrania entrando en Kharkov y Gerson y tienen pánico atroz a que Ucrania pueda volver a ese territorio, y a la única a la que le beneficiaría el desestabilizar la situación de alguna manera es precisamente a Ucrania, puesto que es precisamente a Ucrania a la que ahora mismo las cosas en el frente no le están yendo nada bien, y es precisamente Ucrania la que necesita algún tipo de argumento para decirle a Occidente que siga subvencionando esta guerra que empezó hace muchísimos años contra Rusia. Repito, es absolutamente fundamental que estas declaraciones de Zelensky se difundan. Tenéis el vídeo en sí, sin mis comentarios, en mi canal de Telegram, liusibaya, o @liusibaya, todo junto. Podéis descargarlo desde allí. Esto no podemos controlarlo, desgraciadamente, o sea, Ucrania hará lo que considere y Rusia tratará de impedirlo, pero si al final sucede, será una catástrofe nuclear, y no solo una catástrofe nuclear a secas, sino una catástrofe nuclear con unas consecuencias que podrían derivar en un enfrentamiento abierto entre las principales potencias a nivel mundial, puesto que si en Occidente al final terminan comprando ese relato de Ucrania porque les beneficia seguir con la guerra e incluso escalar el conflicto a términos de acusar a Rusia de provocar, llevar a cabo la destrucción de la central nuclear de Zaporilla, con todo lo que eso supone en términos humanitarios y medioambientales, pues al final el mundo estará al borde de prácticamente la desaparición, porque Rusia tiene más ojivas nucleares que nadie, pero en Occidente también disponen de ellas, y ya sabemos a lo que llevará el conflicto abierto entre las diferentes potencias. Así que cuanta más gente conozca estas declaraciones de Zelensky, que no tienen ningún otro objetivo que no sea preparar el terreno para lo que Ucrania sin duda alguna está barajando como un posible plan, o sea, no se descarta para nada ya el hecho de que puedan atacar la central nuclear de Zaporilla en términos militares, es decir, intentar tomar ese territorio para vender esa victoria en la cumbre de julio de la OTAN. Eso por un lado, pero lo más peligroso es que, de no conseguirlo, intenten destruir directamente la central o al menos dañarla seriamente, lo cual también provocaría gravísimas consecuencias. Así que, por favor, todo aquel que tenga algún interés por el futuro pacífico del mundo, le pido que coja esta información y la difunda como humanamente pueda, porque cuanta más presión haya sobre las élites occidentales y cuanta más, imagen haya, cuanta más impresión haya de que muchísima gente ya conoce la verdad y sabe lo que podría pasar y quién estaría detrás de estos hechos, menos probabilidades hay de que esta gravísima situación, esta posibilidad de guerra nuclear, termine convirtiéndose en una realidad.